Bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor. Su nombre es Cristo. Hasta el centurión, hasta los soldados del opresor tuvieron que decir, en verdad, este era el Hijo de Dios. Así que te damos las gracias, Señor, por manifestarte en carne. Te damos las gracias por ser nuestra ayuda, nuestro redentor, el que pagó con su sangre por nosotros. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mateo 27, versículo 54. El centurión y los que estaban con él, custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron, en verdad este era hijo de Dios. Este era el Hijo de Dios. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor. Su nombre es Cristo. Señor, danos tu palabra, danosla con tu voz en nuestros corazones que te pertenecen. En el nombre de Jesús, amén. Mateo 27, versículo 1. Mateo 27, versículo 1. Cuando llegó la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Y después de atarle, le llevaron y le entregaron a Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron, ¿a nosotros qué? Allá tú, ese es problema tuyo. Y él, arrojando las piezas de plata en el santuario, se marchó y fue y se ahorcó. Y los principales sacerdotes tomaron las piezas de plata y dijeron, no es lícito ponerlas en el tesoro del templo, puesto que es precio de sangre. Y después de celebrar consejo, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los forasteros, para sepultar a los forasteros. Por eso ese campo se ha llamado campo de sangre hasta hoy. Entonces se cumplió lo anunciado por medio del profeta Jeremías, cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, el precio de aquel cuyo precio había sido fijado por los hijos de Israel. Y las dieron por el campo del alfarero, como el Señor me había ordenado. Y Jesús compareció delante del gobernador, y éste le interrogó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y al ser acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, nada respondió. Entonces Pilato le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Y Jesús no le respondió ni una sola pregunta, por lo que el gobernador estaba muy asombrado. Ahora bien, en cada fiesta, el gobernador acostumbraba soltar un preso al pueblo, el que ellos quisieran. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás, por lo cual, cuando ellos se reunieron, Pilato les dijo, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo?
porque él sabía que le habían entregado por envidia. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó aviso diciendo: no tengas nada que ver con con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a las multitudes que pidieran a Barrabás y que dieran muerte a Jesús. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos respondieron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué haré entonces con Jesús, llamado el Cristo? Todos dijeron: sea crucificado. Y Pilato dijo: ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Y viendo Pilato que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo: soy inocente de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabás, pero a Jesús, después de hacerle azotar, le entregó para que fuera crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la cohorte romana, a todos los soldados romanos. Y desnudándole, le pusieron encima un manto escarlata y tejiendo una corona de espinas, se la pusieron sobre su cabeza y una caña en su mano derecha. Y arrodillándose delante de él, le hacían burla, diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y le llevaron para crucificarle. Y cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene llamado Simón, al cual obligaron a que llevara la cruz. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero después de probarlo, no lo quiso beber. Y habiéndole crucificado, se repartieron sus vestidos, echando suertes, y sentados le custodiaban ahí. Y pusieron sobre su cabeza la acusación contra él, que decía: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces fueron crucificados con él 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, y desciende de la cruz. A todos los que son cristianos, no escupan por afrontar a la gente. Y no meneen la cabeza contra los que ustedes piensan que no son buenos. Porque muchos lo hicieron en ese día contra el Señor, sin saber que Él era el Señor. Otros lo hicieron sabiendo que Él era el Señor. Dios castiga eso. Bendito sea el Señor. Mateo 27, versículo 41. De igual manera, también los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, burlándose de él, decían: a otros salvó,
asimismo no puede salvarse. Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. En Dios confía, que le libre ahora si él le quiere, porque ha dicho, yo soy el Hijo de Dios. En la misma forma le injuriaban también los ladrones que habían sido crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y alrededor de la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, 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 lema sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban ahí al oírlo decían, este llama a Elías. Y al instante uno de ellos corrió y tomando una esponja la empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros dijeron, deja, veamos si Elías viene a salvarle. Entonces Jesús, clamando otra vez en gran voz, exhaló el espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron, en verdad este era hijo de Dios. Y muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle estaban ahí mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Y al atardecer vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Este se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato ordenó que se lo entregaran. Tomando José el cuerpo, lo envolvió en un lienzo limpio de lino y lo puso en su sepulcro nuevo que él había excavado en la roca. Y después de rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro, se fue. Y María Magdalena estaba allí, y la otra María sentadas frente al sepulcro. Al día siguiente, que es el día después de la preparación, se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y los fariseos, y le dijeron, Señor, nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía, dijo, después de 3 días resucitaré. Por eso, ordena que el sepulcro quede asegurado hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, se lo roben y digan al pueblo, ha resucitado de entre los muertos, y el último engaño será peor que el primero. Pilato les dijo, una guardia tenéis, id, aseguradla como vosotros sabéis. Y fueron y aseguraron el sepulcro, y además de poner la guardia, sellaron la piedra. Te damos las gracias, Señor, por todo lo que hiciste, por todo lo que pasaste, por ser nuestro Redentor. Te damos las gracias por bajar de tu trono a sufrir como hombre para nosotros, por nuestras faltas. En verdad, eres el Hijo de Dios. Eres Dios hecho carne. Bendito sea el Señor, en el nombre de Jesús. Amén.